Vamos a hablar ahora con un profesional para que nos dé mayores luces respecto de lo que pudo haber sucedido con este jugador, porque ya saben, el único dato que se maneja respecto de esta muerte es que sufrió un proceso de cardiorrespiratorio. Para que nos hable un poco más de este tema, está con nosotros el doctor Luis Lijarón, que es cardiólogo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, y estamos a su disposición para responder a su pregunta. Bueno, ¿es correcto lo que se maneja de esto de cardiorrespiratorio, lo que pasó con Denis en este entrenamiento? Bueno, es correcto, ¿no? La expresión o la definición, diríamos, de un paro cardiorrespiratorio, porque así las informaciones así lo demuestran. Entonces, esto ha ocurrido en el entrenamiento, y el fallecimiento, bueno, ha ocurrido casi menos de una hora del evento fatídico del jugador. Entonces, un paro cardiorrespiratorio, diríamos, o una muerte súbita, se la puede definir, una muerte súbita en la práctica del deporte. ¿Cuáles son los protocolos? ¿Se hizo lo correcto para poder auxiliar a Denis y tratar de salvarlo? Bueno, protocolo, creo que vamos a ser un poquito duro, diríamos, si nos vamos a hablar de un protocolo, porque desde el momento que no hay un médico en el lugar de la práctica deportiva ya no existe el protocolo. Entonces, el socorro que se le hizo al jugador fueron, si no me equivoco, el utilero y personas que no eran médicas. Entonces, desde ahí ya la cosa anda mal o comienza mal. El traslado del jugador debería, bueno, para cuando hay un paro cardiorrespiratorio, la atención tiene que ser inmediata, y la atención tiene que ser en ese momento, en el lugar in situ, se lo puede decir. En estas situaciones se debe tener un desfibrilador externo automático, que se lo denomina DEA por sus siglas en inglés, y ese desfibrilador debería haberse llevado al lugar donde había caído el jugador y ahí hacerle la desfibrilación, como se dice. Entonces, podía haberse recuperado de esa manera, y tener una ambulancia a disposición, o llamar una ambulancia mientras uno hace los primeros auxilios, o la reanimación, que se llama la reanimación del jugador. Entonces, la ambulancia ya se va a encargar de mantener esa atención inicial que se le hizo y llevar a un centro que tenga los recursos para poder atender estos casos. Doctor, muchas muertes súbitas, principalmente el fútbol a nivel mundial. Jugadores jóvenes están sus físicos preparados, imaginamos nosotros, bien alimentados por la condición, el trabajo que ellos tienen. ¿Qué considera usted está pasando, doctor? Y si es que esos problemas tienen algunas señales previas, digamos, que pueden alertar a familiares o a la misma persona que los está sufriendo. Bueno, las muertes súbitas en el deporte existen en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en todo lugar existe la muerte súbita en el deporte. ¿Y cómo se puede evitar esto? Como usted dice, son profesionales, deportistas, que supuestamente están físicamente normal. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Existen los protocolos para evaluar cuando uno contrata a un jugador. Entonces, los protocolos son varios estudios, que son la mayoría cardiológicos, que van a certificar que el jugador está con salud cardiovascular normal. Entonces, en ellos se puede descartar o descubrir personas que tengan enfermedades, y eso ocurre frecuentemente. Entonces, ellos son apartados de la lista de contratos, por supuesto, por estos problemas de salud que tienen y que
va a tener riesgo al practicar el deporte. Doctor, el hecho de que sea una persona joven y aparentemente tenga una condición física muy buena, no quiere decir que no vaya a tener problemas, ¿no? Cardiorrespiratorios o algún paro. Sí, puede ser que sea una persona joven. Fíjense, le voy a dar un ejemplo. En la selección de Nigeria había un jugador que se llama Kanu, no sé si recuerdan. Ese jugador jugó en la selección de Nigeria, un jugador muy famoso. Fue contratado, creo, si no me equivoco, por el Milán de Italia. El Milán de Italia le hizo su evaluación y encontró que él tenía un problema de la válvula aórtica. Tenía una insuficiencia aórtica severa. Este jugador se operó, intentó volver a la práctica profesional, pero no pudo, y al final quedó relegado, contratado por el equipo para la parte administrativa, algo así. Los estudios previos son importantes, doctor. Sobre estas imágenes, por favor, y lo que usted ha dicho, se necesita tener un desfibrilador. ¿Esta era la manera correcta de prestarle los primeros auxilios al jugador o cualquier otra persona que se desvanezca con una situación similar? La verdad es muy dramático y es lamentable, digamos, la situación que estamos viendo. Como le digo, la asistencia tenía que ser en el lugar. En el lugar tiene que haber el desfibrilador. ¿Cuál es la función que tiene este equipo? El desfibrilador. El desfibrilador es, como generalmente, esto no digo general, la mayoría de los jugadores, de las muertes súbitas, están estudiados. La mayoría de los jugadores de los que sufren muerte súbita mueren por problemas cardíacos. Son muertes repentinas porque le da una arritmia y pierden el conocimiento. Entonces, estas arritmias, que es la fibrilación o la taquicardia ventricular, que son arritmias fatales, que si no se la quita de esa arritmia al corazón, el paciente fallece. Fíjese que el cerebro necesita solamente más de 3 minutos para tener problemas ya de secuelas. Entonces usted tiene 3 minutos para poder diagnosticar y tratar a ese paciente, desfibrilar. Entonces fíjese el drama que uno debe tener el médico cuando está presente en este problema. Ahora, personas que no son médicas, pues entonces incurren a actos que ya no es, digamos, como ustedes dicen, un protocolo. Doctor, en caso de que hubiera habido un doctor en el lugar, se hubiera salvado el jugador. Se tiene la información de que en 3 ocasiones como que lo tuvieron que reanimar, se animaba y nuevamente. Si hubiera habido el médico, quizá hubiera intentado reanimar, porque la reanimación es masajear, quitar de la arritmia cardíaca que tiene e intubar al paciente. Entonces tiene que tener los equipos, el DEA y el material de intubación, y eso solamente lo tiene una ambulancia. Los equipos supuestamente deberían tener un desfibrilador, todos los equipos profesionales, pero no lo tienen. No sé si algún equipo es la excepción en Bolivia, pero no lo tienen. Entonces, después de eso tiene que, como le digo, la ambulancia, fíjese la circulación, ¿dónde está circulando ese auto? Sí, además la desesperación del señor de rojo, que tiene que bajarse y tratar de hacer que las movilidades de adelante despejen el lugar, porque obviamente no es una ambulancia, pues no, fíjese, una ambulancia con su sirena le abren espacio. Sí. Entonces puede llegar al lugar más cercano donde se encuentra, donde ha ocurrido el problema. Entonces no puede uno llevar en una movilidad particular, porque va a presentar estos problemas que estamos viendo, claro, con seguridad. Los conductores vecinos no tienen la menor idea de lo que está pasando. No pasa, solamente los de atrás que están filmando saben que lo que pasa. Claro, entonces eso es muy dramático. Los compañeros hacen lo que pueden, ¿no? Pero realmente llama bastante la atención cómo un equipo profesional no va a tener todas las medidas para resguardar a sus jugadores, ¿no? Porque ellos son los responsables, por supuesto, de todo lo que sucede en horarios de entrenamiento dentro del club, todo, y no tenían las condiciones claramente en caso de emergencia. Las consecuencias son terribles, ni una ambulancia llegó al lugar.
Sí, doctor. El desfibrilador hubiera hecho entonces diferencia en una situación así. Es la diferencia porque vuelve a un ritmo, quizá, como le digo, en 3 minutos el paciente, si lo vuelve al ritmo normal, él puede despertar, incluso no necesitar intubar. Hacer tiempo hasta que llegue la ambulancia, otra ayuda, ¿no? Hay tiempo para que llegue la ambulancia se lo lleve. Hay relatos en la literatura de que jugadores han tenido 5, 6, 7 paros, pero por ejemplo en España hay un relato de un jugador puerta que tuvo secuencialmente 7 paros y él fueron reanimados 2, 3 paros. Ahí hay imágenes en el estadio, después fue en la ambulancia, después llegó al hospital, pero al final ese paciente o ese jugador falleció por ya hipoxia cerebral, porque tantos paros que tuvo, claro, dañó el cerebro.